Bueno, vamos a escuchar la ponencia de Nora Bricola, que se titula Invisibilidad de las mujeres en cuatro pensadoras y creadoras. Este trabajo tiene que ver con por qué las mujeres no aparecemos en los distintos rubros de la ciencia, del arte, de la literatura, del pensamiento. Entonces dije, bueno, como profesora, que fui de preparatoria y en parte de universidad, ahora que tenemos internet, antes eran las bibliotecas, había que mandar a los chicos a las bibliotecas y nos pasaba lo mismo. Y ahora con el internet nos sigue pasando, aunque estamos en el siglo XXI y se ha desarrollado. Hay una invisibilidad de las mujeres en cualquier rubro que nosotros indaguemos. Tenemos que hacer una búsqueda especializada si queremos acceder a la aportación femenina en cualquier rubro. Entonces, esta exclusión, ¿desde dónde viene? Históricamente viene de un mundo patriarcal y donde se cimienta pues, en la misoginia construida a través de los siglos. Es decir, esa exclusión, esa marginalidad, esa desdén, porque hay un desdén a la producción femenina en los distintos rubros, ha sido pilar de la misoginia, ¿no? Estructurada a través de los siglos. De eso vamos a hablar un poco. Yo voy a leer, en parte voy a retomar un poco lo que hizo, que si no me disperso también, y voy a ir comentando, y tenemos algunas pequeñas imágenes que vamos a ir pasando en el momento en que sea oportuno. Ese fue un poco a grandes rasgos lo que yo quise hacer. No me dirigí a todo el espectro de disciplinas que puede haber. Me concentré un poco en la búsqueda de qué nos arroja la red, por ejemplo, cuando buscamos filósofos pensando en un genérico masculino. Luego en el arte, artes plásticas, y primero en la literatura y luego en las artes. Entonces yo digo, bueno, cuando pensamos en cualquier disciplina y traemos a nuestra mente referentes de ella, la mayoría de las veces son referentes masculinos. Pensemos en cualquier disciplina, nos va a pasar eso. Puedo tomar esto en la mano, ¿verdad? Porque está muy lejos y me quedé ahí está mejor, ¿verdad? Gracias. A menos que la disciplina sea una disciplina asignada social y culturalmente a las mujeres, por decirles, enfermería. Vamos a pensar en mujeres enfermeras antes que en hombres. Pero en general, en todas las demás disciplinas, nuestro primer referente es masculino, nuestro segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta que podamos llegar a algún referente femenino. Si hablamos de filosofía, literatura, arte plástica, música, fotografía o cualquiera que abarque la ciencia pura, y queremos recordar a través de la historia a sus máximos o máximas exponentes, nos encontraremos prioritariamente con hombres. A cualquier persona interesada en las artes plásticas, por ejemplo, a la que les preguntemos sobre exponentes del Renacimiento, ¿en quién piensan del Renacimiento? Rápido. Leonardo, ¿quién? Miguel Ángel. Bueno, es lo primero que pensamos, digo, tiene su lugar ganado, o sea, eso es sin duda, pero es en lo que pensamos. Si les digo impresionismo, también vamos a pensar en exponentes masculinos. Es más, a veces conocemos menos mujeres en el impresionismo que en el propio Renacimiento. Difícilmente vamos a encontrar nombres femeninos. Hoy con el internet a disposición y con el avance del feminismo y de los estudios sobre el tema, es sorprendente ver que para visibilizar a las mujeres en diferentes ámbitos haya que navegar más tiempo o hacer una búsqueda más específica en la red. Cualquier persona no estudiosa del tema o cualquier estudiante de preparatoria, aquí que hay muchos profesores que dan clases en preparatoria y es bien interesante, creo que es una edad maravillosa para dar clase. Ahí
el primer referente va a ser masculino. Y si no está la búsqueda especializada, los chicos se van a quedar con la idea de que esos son los exponentes de la disciplina a la que los enviemos a indagar. No hay más, a menos que les digamos que tienen que hacer una búsqueda específica, que quieren ustedes como profesores que nombren también mujeres. Entonces van a tener, ahí sí, que esforzarse. Cualquier persona, ¿qué implicaciones tiene esto? Hay implicaciones directas en el pensamiento colectivo, ya que de primera mano las mujeres brillamos por nuestra ausencia. En la divulgación del arte, la literatura, el pensamiento y la ciencia, Internet constituye una excelente herramienta, pero al no incorporar a las mujeres en condiciones de equidad, contribuye a sesgar el conocimiento. ¿Por qué razón? La mitad y un poco más de la población debe esmerarse en la búsqueda para, divana aparte, encontrarse a sí misma. ¿Cómo lo hice? Hice esta búsqueda, o sea, un poco explico la ponencia, cómo lo hice. Me metí a la red, hice búsquedas generales e hice búsquedas específicas. En términos de arte, yo tengo una buena colección de libros de arte y además como amante del arte, desde niña me lo preguntaba, ¿por qué eran solo hombres los que había en los libros de arte? Tenía una tía muy rica que tenía toda la colección, que la ponía en la sala como objeto de lujo. Incluso todavía algunos libros tenían el celofán y cuando yo llegaba a la ciudad de Buenos Aires le pedía permiso para quitarle el celofán de los libros y poder revisar los libros de arte que ella tenía, que eran una maravillosa colección. Casi nunca aparecía una mujer, casi nunca. Bueno, ahora vamos a un tema que encontré en la filosofía. Revisamos esta disciplina y me resultó muy sintomático, que es extraño, raro, casi imposible escuchar, por ejemplo, en congresos y seminarios sobre la materia, menciona el pensamiento femenino plasmado en diferentes épocas, a menos que se hable de una pensadora en particular, Hannah Arendt, ¿no? O que hablen de Simone de Beauvoir, o que se mencione a Hipatia de Alejandría por allá lejos, pero jamás su pensamiento y su obra. Pero en general las discusiones en los congresos y en seminarios son el discurrir del pensamiento en la filosofía de hombres, no de mujeres. No estamos incorporadas. Por ejemplo, se nos reclama que queremos feminizar términos, ¿no? Es decir, los y las, mujeres y hombres, que todo el tiempo estamos reclamando ese espacio de ser mencionadas. Pero si uno pone el genérico masculino, pues no estamos. Definitivamente no estamos, aunque lo usemos como genérico masculino, que en el español así está. Entonces, ¿qué encontramos? Ahí podemos poner la diapositiva 2. Ahí van a tener como dos cuadros. En la primera página, en el único sitio donde se mencionan dos mujeres es este que encontré, 33 filósofos hombres y 2 mujeres a través de los tiempos. Está en el cuadro de la izquierda, está lo que aparece en la primera parte, digamos, ahorita vamos a ver otras diapositivas, y en el segundo cuadro lo que yo agregué a Confucio, en verde están los masculinos y iluminados en amarillo y con letras rojas están las referentes femeninas de la filosofía antigua, en este caso. Apasia de Mileto, Areta de Cirene, Hiparquia y Hipatia de Alejandría. Ellas no aparecen en esta primera fase. ¿Podemos pasar la siguiente?
Aquí nos vamos del 1100 al 1700 y tenemos hombres, ¿no? Todo eso es lo que sale. Y es el único sitio que nombraron mujeres en las primeras páginas, ¿no? Y de este lado agregué a otras pensadoras a través del tiempo y vengan cómo se va ampliando la posibilidad. Nunca he escuchado a alguien que las mencione en algún congreso o demás, ¿no? Si ponemos la siguiente. Aquí agregué varios hombres porque todos es la escuela de Frankfurt que no estaba integrada a esa lista. Entonces me tomé el trabajo de decir, bueno, estos señores merecen tener reconocimiento aquí también, ¿no? Pero ya aparecen muchas más mujeres en la lista. La siguiente, esto va a estar después, no sé, Álvaro, si va a haber un sitio donde estén las ponencias o cómo, ¿sí? Bueno, y aquí ya, empezando el siglo XX, ahí tenemos a Simone de Beauvoir, que es la primera que mencionan en esa lista que yo encontré, y todas las demás, y aquí no estoy integrando filósofas mexicanas, eso viene al ratito, todas las demás que puse todo lo que había antes, más todas las que fui encontrando en el siglo XX. La siguiente. Y aquí tenemos la final, tenemos a Judith Butler, pero vean cómo van integrándose infinidad de más. O sea, no estaba ninguna de ellas. Pasamos de una lista original de 31 hombres y 2 mujeres, añadí 10 hombres y 30 mujeres. La relación cambió de 43 hombres a 32 mujeres, mucho más equitativa que al inicio. Si nosotros mandamos a los alumnos a buscar con el tema filósofos genérico, se van a encontrar con esa parte, con la lista del lado izquierdo. No van a encontrar mujeres filósofas. Esa es la primera búsqueda. Vamos a la siguiente. Aquí están filósofas mexicanas. Encontré, ya haciendo la búsqueda específica, encontré todas estas mujeres filósofas en México desde principios del siglo XX. No sé qué tanto estén y graviten, digamos, en los círculos académicos algunos de estos nombres de mujeres, donde las últimas pongo sin fecha de nacimiento porque no encontré esa ficha, ¿no? Algunas son muy jóvenes, por supuesto que faltan muchas, ¿no? Un dato curioso es que cuando googleé mujeres filósofas mexicanas y empecé a ver, lo primero que me aparece es un cintillo con fotos de mujeres y su nombre abajo. Pongamos la siguiente y se van a reír un poquito. Vean ahí donde está Rosa Krause. No, pero no está la foto de Enrique Krause, que ni siquiera es su pariente directo. Les juro, cuando lo vi, entre que lloraba y reía, porque dije, a ver, no habrá fotos de Rosa Krause. Entonces abrí otra pestaña y busqué Rosa Krause imágenes. Hay miles de fotos y pegué esa de Rosa Krause ya grande, no la quise pegar joven, porque ella vivió muchos años. Y pero vean eso es lo primero que me aparece. Y está el Señor. Entonces, bueno, sí, es de reírse o de llorar, pero esa es una realidad que tenemos. Entonces, como profesores sí tenemos que ver y estar atentos a que en el pensamiento de los jóvenes, los que vienen detrás, los que van a crecer, los que se van a desarrollar como profesionistas, sí tienen que ir incorporando la presencia femenina en todos los ámbitos del pensamiento y del arte, de la creación. Bueno,
Ya vimos que hay mujeres filósofas. Casi ninguna de ellas ha sido objeto de estudio, ni ha entrado en el canon occidental filosófico. No habitamos el Olimpo, o sea, ahí no estamos. Nos vamos a la literatura, todavía, no, espérame, vamos a dejar ahí al señor como un testimonio, que no es culpa de él, ¿eh? O sea, no sé quién hizo eso, pero bueno, ahí está. En la filosofía, las mujeres escritoras han sido relegadas e invisibilizadas y muchas han tenido a lo largo de la historia que ocultar su identidad para que sus escritos fueran editados y se convirtieran en libros o artículos. En múltiples ocasiones se cobijaron bajo el universal anónimo. Por eso dice, se dice que Anónimo frecuentemente era una mujer, casi siempre era una mujer. Ese anónimo ocultaba la identidad de la autora. Otras veces las escritoras adoptaban un seudónimo masculino explícito o una firma que no permitiera identificar el género. En muchas y muchísimas ocasiones la posibilidad de que sus escritos salieran a la luz le fue negada. O sea, hubo muchas que ni siquiera pudieron publicar. Y cuando lo hicieron, la indiferencia ante la autoría femenina con frecuencia los relegó al olvido, esas publicaciones. Esto sin tomar en cuenta que para que se publicara el libro o artículo ya había pasado por la mirada censora del editor en turno, que normalmente eran hombres, quien metería mano y dictaría los cambios necesarios para su publicación. Supongo que sobre esto habló Alma Carla Sandoval, del Edito Patriarcado, que ella lo ha estudiado bastante, es una gran literata. Pero es cierto, es decir, quienes dictaban qué convenía publicar y además cómo convenía terminar los libros para que fuera atractivo el final. Lo decía el editor, en muchas ocasiones muchas mujeres cedieron ante eso para lograr que el libro fuera publicado y darse a conocer cuando les aceptaron el nombre femenino. En otras ocasiones fue con nombres masculinos. Es cierto que las mujeres a lo largo de la historia han tenido mucho menor acceso a la educación que los hombres. Algunas, más privilegiadas, fueron instruidas en el ámbito doméstico, donde se les proporcionaron conocimientos universales y se estimularon sus aptitudes artísticas, pero se procuró que no transgredieran los muros de sus casas o palacios. Es decir, esas virtudes se mantenían en el ámbito de lo privado y sumaban a sus cualidades femeninas, delicadas, así se requería, que fueran delicadas los cuerpos, ¿verdad? Delicadas, que las hacían candidatas a futuro para un casamiento conveniente. Es decir, tenían que presentarse y mostrarse para ser miradas y deseadas. Quienes quisieron sobrepasar esas fronteras fueron contenidas, encerradas, acusadas de locas, como Juana de Castilla, mal llamada Juana la Loca. Es muy interesante su historia. Es Juana de Castilla, no es Juana la Loca. O internadas en un convento como Sor Juana Inés de la Cruz. La única manera que tuvo Sor Juana de escribir y que se conociera su legado fue desde esas paredes del convento. El ámbito público le fue negado. Para fortuna de todas nosotras, su obra es hoy una de las reliquias de la literatura universal. Ella reclamaba en este bello soneto: en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades. Mi riqueza me agrada, fe mentida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades.
Ese es Sor Juana. Hizo un reclamo desde el convento. Algunos datos de algunas de las mujeres que cambiaron sus nombres. Es muy breve, no me voy a extender en literatura, creo que en este sentido Alma Carla ha aportado muchísimo, pero quiero que vean la siguiente diapositiva. Estas mujeres que cambiaron, ahí están sus imágenes, que cambiaron su nombre por uno masculino para poder ser editadas. Curiosamente nos encontramos con las dos últimas que habitan en el siglo XXI, nacieron en el siglo XX, pero todavía viven y siguen editando, como J.K. Rowling con su Harry Potter, que tuvo que ocultar su género porque le dijeron que si ella firmaba como Joan, no iba a ser atractivo porque estaba hablando de ficción y que eso era un género tradicionalmente dominado por los hombres. Entonces, que era más atractivo que pusiera, que ocultara su género. Ella también tiene algunas publicaciones como Robert Galbraith. Hoy se ha puesto de moda privilegiar en algunos concursos las voces femeninas como una respuesta en ocasiones condescendiente de un mundo patriarcal a las demandas feministas en la materia. Pero ya comienzan a aparecer hombres que firman con seudónimos femeninos para tratar de colarse en los premios, no porque hayan sido marginados históricamente, sino, a mi juicio, porque no soportan la posibilidad de ser vencidos por ellas. Tal es el caso de Carmen Mola, una escritora española, que son 3 escritores españoles, Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, quienes en una producción colectiva ganaron el Premio Planeta en 2021 con su novela La Bestia, y en ese momento revelaron su verdadera identidad. Cabe mencionar que ya Carmen Mola, como Carmen Mola, habían publicado unos libros, creo que en Plaza y Janés, y habían tenido éxito como Carmen Mola. Eran libros que eran muy leídos. Pero bueno, se presentan como Carmen Mola y Oh Decepción, pues son 3 señores. Oh Decepción para mí, porque no tenían necesidad de cambiar su género, ninguno, porque nunca fueron marginados. O sea, la literatura desde los varones escrita en un mundo edito patriarcal, como nos lo menciona Alma Carla, nunca han sido censurados. En todo caso, hay más o menos interés en el tema que traten o en su estilo, pero no hay una censura por el hecho de ser hombres, y por el hecho de ser mujeres hay una reticencia inicial. Siempre hay un prejuicio a la producción femenina. Es tal vez difícil verlo desde la masculinidad porque no lo han vivido, no les ha atravesado, pero a nosotras siempre nos atraviesa la duda sobre lo que hacemos por el solo hecho de ser mujeres. En todos los sentidos, en todas las disciplinas. En el deporte, hoy veníamos hablando del deporte en el camino. En el llamado boom literario latinoamericano, casi no incluye mujeres. De hecho, sus máximos exponentes reconocidos son básicamente 4, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa. Y hay otros más. En la periferia se nombra a María Luisa Bombal y a Claribel Alegría, aunque existen muchísimas autoras mujeres de la época que al ser invisibilizadas, obviamente no alcanzaron el estatus de boom, ¿no? Porque pues no las conocimos en su momento. Otros escritores son mencionados como precursores de este movimiento y muchos más como pertenecientes al post-boom, entre ellos unas pocas mujeres. Bueno, yo pienso que esta historia se tiene que reescribir. Es decir, el boom como boom va a ser reconocido con estos exponentes, pero al reescribir la historia desde una mirada mucho más completa, podemos incluir
a las mujeres que también escribieron, que también editaron, que también sus nombres estuvieron ahí, pero que no tuvieron la visibilidad que tuvieron estos exponentes. Todos grandes escritores. No estoy criticando su producción. Estoy analizando lo que pasó con eso en el ámbito social. Jamás voy a poner en duda la capacidad de ellos. Creo que son grandes escritores, todos. Y aunque no me caiga bien hoy por sus posturas políticas vargallosas, lo he leído y creo que es un gran escritor. Es una pluma magistral. No pongo en duda eso. Lo que pongo en el tapete es la conversación acerca de solo la supremacía masculina en todos estos ámbitos y la invisibilidad de las mujeres. En el medio editorial se ha incluso afirmado que las mujeres solo son aptas para desempeñarse como escritoras en determinados géneros. Es frecuente que nos nieguen la capacidad o en su defecto nos corrijan la plana. Recientemente presenciamos como un escritor mexicano, y esto se refirió a Alma Carla, Felipe Garrido con Cristina Rivera Garza, cómo están presentando, está en el premio que ganó Cristina, el Invencible Verano de Liliana. Felipe Garrido critica por qué no se visibiliza más la figura del asesino, ¿no? Del hombre, del feminicida. Y él dice, comprendo la repulsión de Cristina por el asesino de su hermana, pero realmente es una mirada masculina lo que se debe escribir y lo que es de interés para quién, ¿no? Para él era de interés visibilizar la figura del feminicida. Por ejemplo, la película Max Point de Woody Allen visibiliza, todo ocurre a través de ese personaje masculino, ¿no? Que se involucra, que es infiel y que gesta el asesinato del amante, ¿no? Hay una escritora nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie, que advierte sobre el peligro de una sola historia y narra las vicisitudes que desde un país periférico que fue colonizado por Gran Bretaña tuvo que pasar para encontrar su propia narrativa como mujer y desde su propia cultura. Ella decía, puse la liga de YouTube, si pueden métanse a esa conferencia de ella, es maravillosa, no sé si la han visto, cómo ella al principio empezó a escribir como los libros británicos a los que tenía acceso. Entonces las mujeres tenían cola de caballo, eran rubias, comían manzana, ¿no? Y decía, yo vivía en un mundo donde el clima no era un problema, siempre había sol, comíamos mangos y nadie se podía hacer coletas, ¿no? ¿Por qué? Por el pelo afro. Entonces, cómo tuvo que romper con eso y empezar a descubrir otra manera de expresarse desde su propia cultura y no una cultura impuesta. La historia única crea estereotipos y ella dice, el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Hacen que una sola historia sea la única historia. Y al ser única, puede robar la dignidad de los pueblos. Y al ser única en cuanto a esa presencia masculina invisibilizando la femenina, también roba la dignidad de la mitad de la población. Las historias se han usado para despojar y calumniar, pero las historias también pueden dar poder y humanizar. Las historias pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden reparar esa dignidad rota. De construir la mirada patriarcal y colonial sobre lo que debe ser la literatura, quién es apto o apta para escribir uno u otro género y el rol de las mujeres en ellas es una acción urgente. Las mujeres en las artes plásticas. Hace un ratito les pregunté del Renacimiento, les pregunté y no nos vienen, de veras no nos vienen inmediatamente nombres de mujeres a la cabeza.
Las artes plásticas y visuales son otras de las disciplinas donde las mujeres han sido invisibilizadas históricamente. Si en este momento les pregunto, ustedes, incluso aquí dije, posiblemente Miguel Ángel o Leonardo, que es lo que aquí dijeron hace un momento. Ellas sí son pocas las que conocemos y hay que esmerar la búsqueda para encontrarlas nuevamente. Si yo pongo Renacimiento, no tengo ningún inconveniente para que me salgan todos los exponentes hombres del Renacimiento, pero no va a haber prácticamente ninguna mujer, si acaso van a nombrar a una. Aclaro que todo esto se circunscribe a la cultura occidental. Obviamente, no estamos indagando desde otras regiones, no por ello menos ricas, menos importantes y dignas de admirarse. Hablábamos del arte africano, ¿no? Hace un ratito, ¿verdad que lo mencionaste? De esos no tenemos prácticamente referentes y mucho menos del arte de mujeres de esas regiones. El continente asiático, el continente africano, solo por mencionar dos, tienen para nosotros y nosotras muchos secretos escondidos para nosotros y nosotras, que algún día nos ocuparemos de develar para nuestro goce y para nuestro crecimiento como género humano. Ese día será el día que apreciemos sus culturas en términos de igualdad. Veamos, pongamos la diapositiva 10. Aquí tenemos a una de las exponentes. Ahí atrás no se ve el nombre, Catherine van Hessen. Estas son obras del Renacimiento, vean la época, más o menos. Ahí está. Es Bélgica y son pinturas de esa época, un poquito ya comenzando el Renacimiento. La siguiente. Aquí tenemos a Sofonisba Anguissola. Bueno, no sé por qué se va el fondo negro que yo quería que quedara, pero no importa, ahí se quedó. Bueno, Sofonisba eran varias hermanas, eran 4 hermanas mujeres, cuyo padre alimentó su formación y su creatividad y demás. Ahí vemos, por ejemplo, son magistrales estos cuadros, sus hermanas jugando ajedrez, algo un poco común. Pero Sofonisba es una de las pintoras del Renacimiento que es reconocida como tal en este momento, pero casi nadie de nosotros la oímos mencionar. Es una gran pintora, si pueden, pongan su nombre, adéntrense en su producción, en su biografía. Ella llegó a cortes de reyes, a pintar reinas y demás, porque tenía una capacidad pictórica impresionante. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos a Lavinia Fontana. Si vemos, bueno, no sé qué tan claro se ven. Búsquenlas también. Son de la época. A mí este cuadro de la familia Gossadini me remontó a las Meninas también, pero si bien las Meninas tiene todo el fondo mucho más ampliado, esta composición, ¿no? La composición del cuadro de estas familias importantes en términos económicos y de poder en la Italia de aquella época. Pasamos a la siguiente y viene, es Lavinia Fontana. Vean la Sagrada Familia. Yo lamento que el fondo se haya puesto blanco. Lo puse 3 veces como negro y se va, no sé por qué. La Sagrada Familia con Juan Bautista, que está aquí abajo, y atrás Santa Catarina. Es una pintura hermosa de Lavinia Fontana. Búsquenla y también gocen toda su producción, que es muy grande y muy bella, y que, digamos, la podemos equiparar en cuanto a calidad pictórica con cualquier referente masculino de la época. La que sigue.
Y esta es la que más me gusta, Artemisia Gentileschi. Ella es hija de Horacio Gentileschi, un pintor. De ella se menciona un poco más, a veces aparece ella o aparece Sofonisba en las búsquedas cuando ponemos un genérico o ponemos Renacimiento, pero aparecen después, ¿no? Lo que tenía Artemisia era un carácter muy fuerte. Ella fue además violentada sexualmente por un amigo de su padre. Y ahí está Judith decapitando a Holofernes. Es un poco la expresión. Ella en estas pinturas de pasajes míticos y narró un poco su propio interior, su enojo. Ahí está. Y Judith y su doncella llevan la cabeza de Holofernes en la cesta, ¿no? Es magistral su pincel, es hermoso. Sin embargo, no es el primer referente que nosotros podamos tener cuando hablamos del Renacimiento. Como hija de un pintor, no solo de ella, de varias de ellas, muchos de sus cuadros fueron firmados por sus maestros, sus mentores, sus padres, y en una arqueología que se está haciendo sobre la obra pictórica, se van rescatando algunos por los estilos, por las épocas, por demás, las autorías. Todavía falta mucho que hacer porque este trabajo no lo hacemos principalmente las mujeres, ¿no? Interesadas en los temas, como una necesidad no solo de visibilizar, sino de hacer justicia en el tiempo y de narrar la historia más completa, donde estemos también ahí incorporadas. Bueno, la siguiente hay otros dos cuadros de Artemisia. Susana y los viejos, eso narra el acoso. Vean la postura de la mujer rechazando a estos dos hombres que están encima de ella. Y María Magdalena, como melancolía. Este cuadro está aquí en México. María Magdalena está en el museo de Slim, ¿cómo se llama? Sumaya. Yo lo vi ahí, me quedé horas viéndolo, no se aprecia completamente porque ella ante una decepción amorosa, está con su mano aquí y en su brazo se ven las lágrimas rodando, ¿no? Es impresionante, o sea, si pueden lograr ir a verlo, vayan a verlo. Hay dos cuadros de ella similares, uno está en México, en el Sumaya. Tenemos la virtud de que Slim sea muy rico y nos lo haya puesto ahí, ¿no? Y de que haya enviudado de una mujer amante del arte y que haya tenido la capacidad económica de tener semejante belleza aquí, ¿no? Cuando buscamos en publicaciones, en la materia, en el arte, presencia femenina, ¿qué diapositiva es? ¿La 15? No sabía, ya no me acuerdo cuál es esta, creo que sí, o todavía tenemos más. No, es hasta ahí, ahorita vemos otras. Perdón. Veamos en alguna de las publicaciones de la materia, la presencia femenina en ellas es prácticamente inexistente. Hay una colección que se llama Pinacoteca de los Genios, que se publicó en Buenos Aires por Editorial Atlántida. No tiene fecha de edición, pero se ubica a finales de los 70, finales de los 80, son fascículos de una colección. Contiene 40 volúmenes a modo de cuadernos de fascículos. Ninguno de ellos está dedicado a una mujer, ninguno. Los 40 son exponentes de hombres. Uno puede decir, bueno, era aquella época todavía. Bueno, vamos a seguir. Hay artistas de diferentes épocas del Renacimiento hasta ya entrado el siglo XX en esa colección y en ninguna se habla de ninguna mujer pintora. En la obra de Impressionists de William Gaunt
publicada en Nueva York. No tiene fecha de edición, está en mis manos desde inicios de casi mediados de los 80. Hay reproducciones de cuadros y biografías de 31 artistas hombres y no hay ninguna mujer en esa obra, ninguna mujer impresionista. En la red ocurre algo similar. Para encontrarlas a ellas hay que especificar la búsqueda y así, para nuestra fortuna, damos con nombres como Marie Braquemort. Aquí voy a poner algunos cuadros de mujeres impresionistas francesas. Marie Cassatt, Berthe Morisot, Cecilia Vox, Louise Catherine Bressot y Eva González. Si quieres, ponemos la que sigue. Vean nomás qué belleza. Aquí hay otra de Marie Cassatt. Otra más. Berthe Morisot. Cecilia Vox. Louise Catherine Bressot. Eva González. La diferencia, si algún día pongan este cuadro y pongan alguna de las majas pintadas por hombres. Aquí hay como una intimidad femenina y en las otras es un cuerpo del deseo. Es desde la mirada del hombre, ¿no? Pero aquí hay una intimidad femenina en este cuadro. No está en una postura llamando la atención para ser deseada, ¿no? Está como en esa nostalgia femenina, ese despertar en la mañana, ¿no? Ese es. En la colección permanente pintura, hay una colección de Colombia, del Banco de la República, de 1985. Hay 68 de las reproducciones son de hombre y solo 5 de mujeres. Y hay una lista final de esa colección que menciona obras para difusión, donde encontramos 46 artistas hombres y solo 7 mujeres. Hay un libro que es ya del siglo XXI, un libro de texto, no, este es un libro de texto, Historia del Arte. Yo lo usé cuando di Historia del Arte en la prepa de la TEC, del TEC en Monterrey, en Cuernavaca. Y está escrito por una mujer y un hombre, es editado aquí en México en el 96 por Editorial Trillas. Y no se menciona mujeres. Ahí en una de las tareas mandan a indagar a Frida Kahlo. Y al final de la obra, cuando se aborda siglo XIX y XX, se mencionan a Frida Kahlo, Leonora Carrington, Remedios Varo, Alicia Rajón y Fanny Rabel. No hay otra mención de mujeres. O sea, no está Olga Costa, no hay ninguna otra mujer está en esa. Y es un libro editado en México, Historia del Arte, para preparatoria, ¿no? En el 96, no estamos hablando de los años 40, estamos hablando del 96, y no hay mención a la producción femenina en el arte, ¿no? En el compendio de 2 volúmenes, y este sí es un compendio publicado en 2005, se llama Arte en el siglo XX, es Arte en el siglo XX, de 780 artistas representados, hay 71 son mujeres, o sea, el 10%, estamos menos del 10%. Y 7 más de ellas aparecen junto a sus maridos, ¿no? Como equipo artístico, ¿no? Pero no están ellas. Es decir, de 780 tenemos un 10%, sí. Aquí ya nos vamos como al sustento, ¿no?, de todo esto. La gente de mi edad, ahora lo voy a leer para no atrasarme tanto en la ponencia. La gente de mi edad creció viendo con naturalidad la supremacía masculina en todos los ámbitos de la vida, en especial si son ámbitos públicos.
Aunque podemos incluir también el doméstico, porque si bien en ese espacio las mujeres son protagonistas del quehacer, el culto principal no es a ella, sino a él, el proveedor, el que mantiene, el que realmente trabaja para que la familia salga adelante. La mujer desempeña un rol natural que no requiere ese conocimiento. Es su obligación sostener el hogar, atender al marido e hijos e hijas, ocuparse de las actividades domésticas sin remuneración alguna. Pero si el hogar presenta problemas, hay desavenencias, un hijo o una hija desvía su camino de los lineamientos sociales, de su cultura y de su época, la responsabilidad recae siempre sobre la mujer. O es mala madre, no supo criarlos, no supo educarlos, o es mala esposa, no sabe retener a su hombre, le vuelve un infierno la vida, etc. Confinada al espacio doméstico como núcleo principal de su desempeño, y ahí sujeta al escrutinio social y familiar la invisibilidad de las mujeres en diversas disciplinas científicas y artísticas, quedaba justificada en su menor capacidad para desarrollarlas o en la imposibilidad de hacerlo plenamente, debido a su natural función reproductiva y de cuidados asignada socialmente. Todo esto a reserva de algunas que se convertían indiscutiblemente en la excepción a la regla. No había mujeres, pero tenemos este ejemplo. Éramos la excepción a la regla. ¿Cuál ha sido la consecuencia de esta invisibilidad? En primer lugar, el mundo entero se ha privado de los enormes aportes que en cualquier materia pudieron dar las mujeres. Las mujeres constituyen la mitad y un poco más de la población humana, pero sus voces fueron desdeñadas o calladas, fruto de la misoginia construida a través de los siglos, y cuyo origen es incierto. En los mitos de inicio de las civilizaciones occidentales, el rol de la mujer resulta pernicioso, pues trae a los hombres el desequilibrio y la ruptura de la armonía en la que se encontraban antes de su irrupción. Así lo manifiestan el mito griego de Pandora y el judaico de Eva. A propósito de este término misoginia, sugiero un libro escrito por un hombre llamado Jack Holland, que se llama Una breve historia de la misoginia, editado en México en 2010 por Editorial Océano. Él es británico o irlandés, no me acuerdo. En Grecia, como en Judea, dice él, surgieron historias de la creación que habrían de adquirir el poder del mito, que describían la caída del hombre y cómo la debilidad de la mujer es responsable de todo el sufrimiento humano, la infelicidad y la muerte posteriores. Desde entonces, ambos mitos se introdujeron a la corriente central de la civilización occidental, impulsados por dos de sus afluentes más poderosos en la tradición judaica, tal como relata el Génesis, la culpable es Eva, y en la tradición griega es Pandora. Como dice la canción, usted es la culpable. El autor se pregunta si ha existido una historia de las mujeres antes de la misoginia y afirma que esta pregunta ha estimulado la indagación de historiadores e historiadoras y feministas que han tratado de ir más allá de la historia convencional de las mujeres, la cual consiste en lo fundamental en la historia en su relación con los hombres. De hecho, hasta hace muy poco tiempo las mujeres han sido vistas en relación con muy pocas otras cosas, nos dice el propio Holland. Marilyn French es una feminista estadounidense. Nos dice en su impactante libro La guerra contra las mujeres. El libro se llama igual que el de Rita Segato, pero es anterior al de Rita Segato. Publicado en español por Plaza y Janés en 1993, donde narra la enorme violencia de todo tipo ejercida sobre las mujeres desde su contraparte masculina, a partir de la dominación y el sometimiento. La supremacía masculina institucionalizada se llama patriarcado, dice French, y se expresa en diferentes esferas: la discriminación social y la guerra cultural, institucional y personal contra ellas. Así se estructura el libro. Es impactante porque narra cosas muy pesadas. Igual lo hace Jack Holland en La breve historia de la misoginia. La historia que conocemos, dice Holland, es la historia de los hombres y su impacto sobre el mundo que nos rodea en todos sus complejos aspectos religiosos, políticos, militaristas, sociales, filosóficos, económicos, artísticos y científicos. Es una historia narrada desde la mirada masculina. Es posible que antes de Grecia y Roma en Occidente hayan existido civilizaciones con una relación más igualitaria entre hombres y mujeres.
El mismo Holland nos menciona a los celtas, ¿no? Como una cultura que tuvo una relación de equidad mayor que las que conocemos posteriormente. Y tiempo, ¿y qué hago ahora? ¿Puedo seguir un ratito más o ya me callo? Es que sí, es que queda la parte más sustancial. Lo otro era como vean todo esto y ahora analizamos por qué está esto, ¿no? Esta civilización es una de ellas, es también la etrusca. Tuve la fortuna de poder ver las tumbas etruscas cerca de Roma. Hace muchos años, estaba muy joven, y me impactaron, ¿no? Su iconografía. Y entonces pongamos la diapositiva 22-23, bueno, la que sigue. Pues esta es una de las tumbas etruscas, vean los rostros y el gesto, ¿no? De hombre y mujer. La siguiente, hay una gran, aquí hay toda esta liberalidad sexual femenina existía en los etruscos. Hay, para los griegos, incluso parte de ellos, sobre todo los atenienses, era un escándalo. Esta liberalidad femenina, aunque los griegos también tienen mucha iconografía sobre el sexo, en general esa mujer que accedía a ese sexo público era una prostituta, no era una igual. Incluso los etruscos reconocían la línea materna porque podían no saber quién era el padre, por esa liberalidad sexual que existía, ¿no? Me voy a ir. Hay una enciclopedia que se llama Historia de las Mujeres, donde se narra la historia de las mujeres, son 5 tomos, pero siempre como teniendo como referente el mundo construido históricamente, el mundo masculino, no insertadas, digamos, como parte de toda la sociedad, sino con ese referente. La siguiente diapositiva. Si ven, eso lo ofrece Amazon, ahí está ese estuche, son 5 tomos. Son 2, lo dirige George Duby y Michel Perrot, pero Michel Perrot no está ahí. Ni siquiera mereció el et al, ¿no? Digo, ya que pongo un solo nombre y pues siquiera pongo y aviso que hay alguien más, no. Ana Lilia García Peña, que es doctora en historia por el Colegio de México, ella habla de reconstruir y reescribir la historia y que para eso hay que desarrollar una metodología, un bagaje metodológico, nos dice, que permita reformar paradigmas historiográficos e incorporar las dimensiones de la esfera privada, la familia, la sexualidad, la reproducción, la cultura femenina, la salud, el trabajo doméstico, la socialización de los hijos, etcétera, para incorporar también todo el mundo femenino que también está asociado a él, no solo su producción intelectual al lado de los hombres, sino toda esta complejidad de la sociedad a la historia, que no está narrada. Y que lo tratan de hacer principalmente las mujeres. Voy a adelantar un poco ya para cerrar. Yo digo, el mundo debe cambiar, Internet debe cambiar, la mirada sobre las mujeres debe cambiar y la academia debe cambiar también. Incluir a las mujeres es mucho más que establecer una cuota de género en estructuras sociopolíticas de poder o laborales. Es integrar su pensamiento, su mirada, su complejidad, desde el ámbito más cotidiano hasta el más especializado. Es de construir la mirada masculina universalizada sobre el devenir de la historia, la vida, del arte, para poder integrar las múltiples aportaciones femeninas desde la transversalidad y la interseccionalidad. Esto que decíamos, ¿no? No es lo mismo una mujer blanca, europea, ¿no? Viviendo en Europa que una mujer de Namibia viviendo en Europa con su cuerpo oscuro,
podríamos continuar con la misma indagación en otras disciplinas y los resultados serían iguales. A la disciplina que nos vayamos, me metí a música, ya no quise porque no da el tiempo, ¿no? La historia no la escribimos nosotras, en ella aparecemos tangencialmente atadas siempre a referentes masculinos y desde sus miradas, recluidas en espacios acotados con capacidades diferenciadas y roles determinados. Sin duda hemos avanzado, aunque todavía el camino a recorrer sea largo. Cuando nuestro temperamento, nuestro ímpetu, nuestras voces irrumpen indecorosamente en volúmenes no esperados, en un reclamo enérgico y legítimo por nuestros espacios, entonces somos histéricas, somos desequilibradas, no podemos controlar nuestras emociones y por todo ello no somos confiables, estamos perturbadas y somos violentas. Y yo me pregunto, ¿hay mayor perturbación o violencia que haberle negado a la mitad de la población sus derechos, sus voces, sus deseos, sus cuerpos? ¿Hay mayor perturbación que salir en manada para violentar a una mujer por el solo hecho de serlo? ¿Hay mayor perturbación que apropiarse de la creación de una mujer o anularla por el miedo a ser opacado? Todos y todas debemos agradecer que las mujeres no buscamos venganza, sino justicia. Y en ella, en esa justicia, ocupar los espacios que por legítimo derecho nos pertenecen. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.